En los últimos años del siglo XXIV, la humanidad no se encontraba en los relucientes pasillos de las extensas estaciones espaciales o en las grandiosas ciudades de mundos distantes como muchos habían soñado, sino al borde de una crisis existencial. La Tierra estaba devastada, desgastada por siglos de explotación y conflicto. Fue durante estos tiempos oscuros que el gobierno de la Tierra Unida, un conglomerado de antiguas Naciones Unidas bajo la extrema necesidad de sobrevivir, volvió su mirada hacia las estrellas, no con esperanza, sino con desesperación. El proyecto recibió el nombre de Aurora, un faro de los últimos esfuerzos desesperados por encontrar un nuevo hogar para la humanidad. La flota Aurora estaba compuesta por 7 enormes naves coloniales, cada una con el nombre de las antiguas maravillas del mundo, diseñadas para atravesar el vacío más allá de la galaxia conocida. Su objetivo era un exoplaneta distante, Próxima Centauri b, un mundo que prometía un nuevo comienzo. La doctora Alara Miles, la científica jefe a bordo de los jardines colgantes, nunca había visto en persona los océanos o los bosques de la Tierra, solo en los archivos digitales. Su mundo era uno de metal y atmósferas artificiales. Era una hija del espacio, nacida en la colonia lunar de Tycho, y el trabajo de su vida estuvo dedicado a la astrobiología y las tecnologías de terraformación. Cuando la flota se embarcó en su monumental viaje, su viaje fue todo menos pacífico. El vacío del espacio era implacable e implacable. Las tormentas cósmicas, los campos de asteroides y la constante amenaza de fenómenos cósmicos desconocidos pusieron a prueba la resistencia de la flota. Las naves, aunque construidas con la mejor tecnología que la Tierra pudo reunir, no eran inmunes al indiferente poder del universo. En el 57º día de su viaje, una enorme erupción solar procedente de un sistema estelar cercano tomó por sorpresa a la flota. El pulso electromagnético fue catastrófico y causó estragos en los sistemas de navegación y soporte vital del barco. El pánico fue inmediato y generalizado entre las 30.000 almas a bordo de cada barco. En medio del caos, la doctora Miles se vio empujada a asumir un papel para el que nunca se había preparado: el liderazgo. «Los sistemas deben reiniciarse manualmente», dijo Alara, con voz firme por el intercomunicador de la nave. «Necesito un equipo en la cubierta de control principal y equipos que controlen los sistemas de soporte vital en los sectores 4 al 10. Su llamado fue respondido con una acción rápida. A pesar del miedo, la tripulación y los colonos se unieron a ella. Fue un testimonio de la resiliencia humana y del vínculo tácito que se forma cuando se enfrenta a una adversidad común. Durante las siguientes horas, Alara y su equipo improvisado lograron estabilizar los jardines colgantes. Fue una hazaña de ingenio y determinación humanos, una danza de pulsaciones frenéticas, anulaciones manuales y protocolos eludidos. Sin embargo, el verdadero desafío aún estaba por delante. La erupción solar había desviado su trayectoria y los sistemas de navegación estaban luchando por recalibrar Próxima Centauri b. El tiempo pasaba, y con cada momento que pasaba, el sueño de su nuevo hogar se hacía más débil. «No podemos rendirnos», instó Alara, mientras la desesperación comenzaba a arraigar entre la tripulación. «Nuestros antepasados cruzaron vastos océanos y tierras desconocidas con mucho menos de lo que tenemos nosotros. Somos su legado. La perseverancia está en nuestra sangre. No nos define la comodidad de nuestro viaje, sino los desafíos que superamos». Sus palabras encendieron un nuevo fuego en los corazones de la tripulación. Trabajando incansablemente, exploraron todas las soluciones posibles, todas las teorías y algoritmos que pudieran ponerlos nuevamente en camino. Contra todo pronóstico y gracias a pura fuerza de voluntad y al incansable ingenio humano, los jardines colgantes finalmente corrigieron su camino hacia Próxima Centauri b. Fue una victoria no solo de la tecnología, sino también del espíritu humano, un espíritu que no se deja intimidar por el vasto frío desconocido del espacio. A medida que continuaban su viaje, cada miembro de la flota sabía que el camino por delante estaría plagado de más pruebas. Pero en ese momento, hubo una sensación colectiva de logro y esperanza, porque Alara y su equipo habían demostrado algo vital. Incluso ante lo imposible, los humanos somos implacables. Los jardines colgantes navegaron a través del vacío, y sus sistemas ahora vibraban con un propósito restaurado.
La doctora Elara Miles siguió atentamente el progreso de la nave, consciente de que las amenazas que acechaban en el espacio eran múltiples e impredecibles. Su papel había evolucionado rápidamente de científica jefe a líder de facto de este segmento de la flotilla de la humanidad, navegando no solo por el espacio, sino también por las complejidades de las emociones y la resolución humanas bajo presión. Mientras tanto, en las cubiertas inferiores del barco, un pequeño grupo de ingenieros y científicos tropezaron con una misteriosa anomalía en las lecturas de energía. Las lecturas insinuaban una fuerza invisible que interactuaba con el sistema de propulsión de la nave de forma sutil pero significativa. La curiosidad alcanzó su punto máximo, y Lara reunió un equipo especializado para investigar liderado por el médico astrofísico Felix Wren. La investigación los llevó a las profundidades de las entrañas del barco, donde los principales sistemas de propulsión se entrelazaban con la tecnología experimental. A medida que profundizaron, Félix notó patrones que no se alineaban con ningún fenómeno físico conocido. Es como si algo nos estuviera extrayendo energía. Una sanguijuela invisible en el espacio, informó, su voz teñida de intriga y preocupación. Ayara consideró este nuevo enigma. Las implicaciones fueron profundas. Cualquier drenaje no autorizado de sus reservas de energía podría poner en peligro su misión. Peor aún, si esto no era un fenómeno natural, sugería que no estaban solos en el vacío. La idea le provocó un escalofrío. Utilizando los sensores avanzados de la nave, rastrearon las fluctuaciones de energía hasta una fuente externa, un rastro débil pero distintivo que conducía a lo que parecía ser un objeto encubierto en el espacio, cabalgando sobre la estela de los jardines colgantes como un parásito interestelar. «Tenemos que enfrentarnos a esta entidad, sea lo que sea», decidió Elara, su decisión definitiva. Un pequeño equipo, preparado para caminatas espaciales, se aventuró fuera de la nave, atado únicamente por delgados cables y con la determinación compartida de proteger su nave. A medida que se acercaban al lugar donde los sensores detectaron la anomalía, el espacio a su alrededor comenzó a brillar como calor sobre el pavimento, revelando el contorno de una nave extraterrestre. Era elegante y oscuro, diseñado para absorber la luz en lugar de reflejarla. Su presencia era una afrenta, una amenaza silenciosa. El especialista en comunicaciones Zhao Lei intentó establecer contacto. Buque desconocido. Estos son los jardines colgantes de la flota Aurora. Estás interfiriendo con nuestra misión. Identifícate y expresa tu propósito. Transmitió en todos los idiomas y formatos conocidos, digitales y analógicos, con la esperanza de obtener una respuesta. La respuesta cuando llegó no fue en palabras, sino en una repentina oleada de datos que inundó los sistemas de comunicación de la nave. Las pantallas parpadearon, los flujos de datos se confundieron y luego la claridad. La nave extraterrestre transmitió su historia en un aluvión de imágenes y sensaciones. Una técnica mucho más allá de la tecnología humana. Se reveló como un explorador de una civilización que colapsó bajo su propio peso. Su gente desapareció y su propósito ahora era un mero eco de la exploración y la vigilancia a la deriva a través del cosmos. Elara y su equipo asimilaron la revelación. La sonda alienígena no era un enemigo, sino otra víctima del tiempo y las circunstancias cósmicas, obligada por su programación a recopilar datos incluso de ellos. Aprovechemos esto, propuso Elara. Podríamos usarlo para mejorar nuestra propia comprensión del espacio. Quizás incluso contenga claves para tecnologías que aún no hemos imaginado. Se tomó la decisión de integrar con cautela la tecnología alienígena con los sistemas de la nave. Durante las semanas siguientes, a medida que decodificaban más datos y los jardines colgantes aprovechaban la tecnología alienígena, los sistemas de energía y propulsión sufrieron una transformación. La nave ahora se deslizaba por el espacio con una gracia que contradecía su colosal estructura, y la integración resultó ser un éxito innovador. Sin embargo, los beneficios de la tecnología alienígena se extendieron más allá de las meras actualizaciones mecánicas. Alteró la comprensión fundamental de la física entre la comunidad científica del barco, provocando un renacimiento del pensamiento y la innovación. Con renovado vigor, la doctora Elara Miles y su equipo se centraron en descifrar los aspectos más esotéricos del legado alienígena.
Entre los datos, había una serie de algoritmos complejos que parecían trazar un método para doblar el espacio-tiempo, un modelo teórico para un motor warp. Las implicaciones eran asombrosas. Dominar esto podría reducir exponencialmente su tiempo de viaje, posiblemente llegando a Próxima Centauri B durante sus propias vidas. Felix Wren encabezó los intentos experimentales de recrear el campo warp del extraterrestre. Las pruebas iniciales se realizaron en modelos en miniatura dentro de la seguridad del laboratorio cuántico del barco. Cada prueba los acercaba a un prototipo funcional, pero con cada avance los riesgos crecían. La energía necesaria para iniciar un campo warp era inmensa, e incluso un pequeño error de cálculo podía conducir a resultados catastróficos. A pesar de los peligros, el espíritu de la tripulación se vio animado por el progreso. Su misión, que alguna vez fue una huida desesperada, se estaba transformando en una odisea de descubrimientos. Pero a medida que se acercaban a convertir la teoría en realidad, una serie de fallos de funcionamiento inexplicables comenzaron a afectar a la nave. Los sistemas que habían estado funcionando sin problemas comenzaron a mostrar signos de estrés y fallas críticas en los módulos de soporte vital provocaron alarma en todo el barco. Ante la sospecha de un sabotaje, se reforzaron los protocolos de seguridad. Se aumentó la vigilancia y se examinó a la tripulación, pero el origen de las perturbaciones siguió siendo difícil de alcanzar. Eso fue hasta que un análisis de datos de rutina reveló irregularidades no en los sistemas del barco, sino en las mentes de la propia tripulación. El doctor Ayara, uniendo los acontecimientos dispares, planteó la hipótesis de que la integración de tecnología extraterrestre podría estar teniendo efectos imprevistos en la neurología humana. Quizás el flujo de datos alienígenas contenía algo más que simples planos técnicos. Podría estar alterándolos a nivel cognitivo. La tripulación necesitaba comprender esta influencia alienígena, no solo por el bien de su misión, sino también por su propia cordura. Y Lara organizó un equipo interdisciplinario para explorar el impacto neurológico de la exposición prolongada a datos extraterrestres. La unidad médica, bajo la dirección del neurólogo Leon Webb, comenzó pruebas exhaustivas y descubrió que la exposición estaba efectivamente remodelando las vías neuronales, mejorando las funciones cognitivas, pero a costa de un mayor estrés sináptico. El desafío era ahora doble. Continúen su trabajo en el motor warp, mientras garantizan la salud mental y la estabilidad de la tripulación. Ayara abogó por un enfoque equilibrado, proponiendo cambios en la exposición a la tecnología alienígena, junto con un mayor seguimiento médico y periodos de descanso obligatorios. A medida que implementaron estas medidas, la moral de la tripulación se estabilizó y cesaron las misteriosas averías. Su trabajo en el motor warp continuó, ahora con una comprensión más profunda de la naturaleza de doble filo de la tecnología alienígena. La tripulación de los jardines colgantes se había convertido en pionera no solo en los viajes espaciales, sino también en la integración de capacidades humanas y extraterrestres, navegando no solo por el mar negro del espacio, sino también por el funcionamiento interno de sus mentes. Con determinación renovada, siguieron adelante. Su nave era una sinfonía de ingenio humano y alienígena, y cada paso los acercaba no solo a su destino, sino también a la comprensión del potencial de sus propias capacidades evolucionadas. Los jardines colgantes, ahora casi simbióticos con la tecnología alienígena, se acercaron a los bordes exteriores del sistema Próxima Centauri. La estrella, una enana roja, arrojaba una luz tenue y rojiza sobre la nave, y su brillo contrastaba marcadamente con el brillante sol distante de los recuerdos de la Tierra. A medida que se acercaban a su destino, la anticipación de la tripulación se convirtió en una tensión palpable. La proximidad a Próxima Centauri B significó que pronto podrían iniciar la primera prueba en el mundo real de su naciente tecnología de propulsión warp. Ayara Miles estaba en la plataforma de observación, con los ojos fijos en los cuerpos celestes que orbitaban alrededor de la enana roja. El planeta hacia el que se dirigían, un mundo exuberante de azules y verdes, según sus escaneos de largo alcance, parecía tan cercano pero seguía siendo esquivo, escondido detrás de un velo de polvo cósmico y anomalías electromagnéticas por las que el sistema estelar era famoso.
La prueba inicial del motor Warp fue modesta pero exitosa. Una pequeña sonda no tripulada equipada con el propulsor experimental salió del espacio normal y reapareció unos miles de kilómetros más adelante, como estaba previsto. La tripulación estalló en celebración y sus vítores resonaron por los pasillos. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Utilizar el motor para recorrer el tramo final de su viaje hacia el planeta mismo. Sin embargo, la flota de Aurora, aunque unida en su misión, estaba compuesta por personas de todos los rincones de la antigua Tierra, cada una con sus propias creencias, aspiraciones y temores sobre el nuevo mundo. Mientras los jardines colgantes se preparaban para su salto histórico, una facción dentro de la tripulación, liderada por el carismático ingeniero Marco Ben, comenzó a expresar su oposición. Marco y sus seguidores estaban preocupados por las implicaciones éticas de utilizar una tecnología alienígena tan profunda sin comprender plenamente su influencia sobre ellos. Argumentaron que apresurarse a implementar el motor Warp podría tener efectos irreversibles en su humanidad o incluso conducir a una falla catastrófica, dejándolos varados o, peor aún, en un espacio desconocido. Eyara, comprensiva con sus preocupaciones pero decidida en su compromiso con su misión, convocó una asamblea en todo el barco. Presentó los riesgos y recompensas de usar el motor Warp y enfatizó las pruebas exhaustivas y las salvaguardias que habían implementado. La transparencia era su política y permitió el debate y la discusión abiertos, con la esperanza de unificar a la tripulación bajo una bandera de comprensión y confianza mutuas. La asamblea estuvo tensa, con discursos apasionados de ambas partes. Al final, una mayoría estuvo de acuerdo con Alara, influenciada por la posibilidad de llegar rápidamente a su nuevo hogar y las garantías de las medidas de seguridad. Sin embargo, una minoría significativa siguió oponiéndose y se llegó a un compromiso. Se utilizaría el motor Warp, pero con supervisión adicional, y se recopilarían más datos para monitorear sus efectos continuamente. Una vez tomada la decisión, comenzaron en serio los preparativos para el salto Warp a Próxima Centauri B. Los ingenieros y científicos trabajaron las 24 horas del día, comprobando y volviendo a comprobar cada sistema vinculado al propulsor. Los neurólogos continuaron monitoreando la salud de la tripulación, prestando especial interés a aquellos que habían estado expuestos a los flujos de datos alienígenas durante más tiempo. Finalmente llegó el momento. Eyara, rodeada por su equipo en la cubierta de mando, inició la secuencia de deformación. La nave vibró con energía a medida que el motor giraba y el tejido del espacio-tiempo se deformaba a su alrededor. Hubo un momento de perfecta quietud, como la respiración profunda antes de zambullirse, y luego la realidad se dobló. Los jardines colgantes reaparecieron en órbita alrededor de Próxima Centauri B. El viaje que debería haber llevado años se completó en un instante. El planeta debajo de ellos era más hermoso de lo que cualquier simulación podría haber predicho. Un mundo lleno de posibilidades. El salto exitoso fue un logro monumental, pero también fue solo el comienzo mientras se preparaban para enviar los primeros grupos de desembarco. Cuando los jardines colgantes se establecieron en órbita alrededor de Próxima Centauri B, la emoción de la tripulación se vio atenuada por la abrumadora realidad de su tarea. El planeta que había debajo era un tapiz de ecosistemas vibrantes y patrones climáticos impredecibles, una frontera repleta de incógnitas. La doctora Elara Miles organizó los primeros grupos de desembarco con una combinación de científicos, ingenieros y personal de seguridad, cada equipo con diferentes objetivos: analizar la atmósfera, inspeccionar el terreno en busca de posibles asentamientos y evaluar la flora y la fauna en busca de amenazas y recursos. Los aterrizajes iniciales fueron cautelosos, pero sin incidentes, revelando un planeta que era a la vez acogedor y extraño. El aire era respirable, una afortunada rareza, y la gravedad era ligeramente menor que la de la Tierra, lo que hacía que cada movimiento pareciera más ligero. Las primeras imágenes enviadas al barco, vastos bosques de plantas bioluminiscentes y océanos en expansión, fueron recibidas con asombro. Sin embargo, la tecnología alienígena que había mejorado tan dramáticamente los jardines colgantes continuó resonando profundamente dentro de la tripulación. El Dr. Felix Wren, que ahora lidera la investigación sobre la integración de esta
tecnología con la ciencia humana, descubrió anomalías en los campos magnéticos de Próxima Centauri B que interactuaban de manera extraña con su equipo. Algunos dispositivos dejarían de funcionar inexplicablemente, mientras que otros se volverían significativamente más eficientes. Este fenómeno impulsó una nueva línea de investigación. ¿Eran estos campos naturales o habían influido en ellos otra civilización espacial? Las implicaciones eran profundas y apuntaban a una maravilla geológica o una coincidencia astronómica. Félix y su equipo establecieron una serie de laboratorios de campo para estudiar estos efectos en tiempo real, con la esperanza de aprovechar estas anomalías en beneficio de la colonia. Mientras tanto, Marco Venn y su grupo, inicialmente reacios al uso del motor Warp, se encontraron en una posición única. Su escepticismo se había convertido en una cautela pragmática que los hacía invaluables como contrapeso al entusiasmo de la mayoría. Establecieron protocolos de interacción con el planeta, asegurando que la integración a este nuevo mundo fuera respetuosa con sus ecosistemas, con el objetivo de evitar los errores del pasado de la Tierra. La diversidad de vida en Próxima Centauri B era asombrosa. La doctora bioquímica Leanne Webb, que había estado monitoreando los efectos neurológicos de los datos extraterrestres en la tripulación, se encontró igualmente intrigada por la vida indígena del planeta. Muchas plantas y animales contenían compuestos que tenían importantes propiedades medicinales, y algunas incluso mostraban propiedades que podían mejorar la actividad y reparación neuronal. El descubrimiento abrió una gran cantidad de oportunidades para avances farmacéuticos, pero también dilemas éticos sobre la explotación de ecosistemas alienígenas. A medida que la huella de la colonia comenzó a expandirse, el ARA se aseguró de que el desarrollo fuera sostenible. La tecnología que trajeron de la Tierra combinada con lo que aprendieron de la sonda extraterrestre les permitió construir con un impacto ambiental mínimo. Las estructuras fueron diseñadas para integrarse en el paisaje utilizando materiales biodegradables o completamente reciclables. El primer gran desafío surgió cuando una violenta tormenta, diferente a cualquier patrón climático terrestre, azotó uno de los asentamientos costeros. Los sistemas de alerta temprana de la colonia, adaptados a partir de los sensores del barco, les dieron tiempo suficiente para evacuar, pero el asentamiento sufrió graves daños. Este evento fue un claro recordatorio de la naturaleza indómita del planeta y empujó a los ingenieros a desarrollar una arquitectura más robusta y resistente a la intemperie. La respuesta a la tormenta también destacó la fuerza de la comunidad que se había formado en Próxima Centauri B. A pesar de sus diferencias y las tensiones de su pasado compartido, cuando se enfrentaron a situaciones adversas. A medida que crecía la colonia Próxima Centauri B, también crecía su complejidad. La doctora Alara Miles observó desde su puesto de mando a bordo de los jardines colgantes cómo su papel evolucionaba de líder científica a gobernadora de un nuevo mundo floreciente. El asentamiento, acertadamente llamado Nuevo Amanecer, era ahora una comunidad vibrante, cuya infraestructura se extendía por exuberantes valles verdes y a lo largo de costas de mares azules. La tecnología alienígena, que alguna vez fue fuente de miedo y controversia, se había convertido en una parte integral del desarrollo de New Dawn. El estudio continuo de Felix Wren reveló formas no solo de aprovechar los campos magnéticos únicos del planeta para obtener energía, sino también de estabilizarlos, haciendo que la tecnología sea más segura y predecible. Este avance permitió una expansión de la red eléctrica de la colonia, facilitando el crecimiento y asegurando un suministro estable de energía para todos los hogares e instalaciones. Sin embargo, la integración del conocimiento extraterrestre no estuvo exenta de desafíos. Las mejoras neurológicas observadas en la tripulación, inicialmente consideradas beneficiosas, comenzaron a mostrar efectos a largo plazo. Algunos colonos informaron percepciones sensoriales mejoradas. Otros experimentaron sueños vívidos que reflejaban recuerdos lejanos o paisajes extraños, tal vez ecos de la civilización extinta que había creado la tecnología en la que ahora confiaban. Preocupado, el Dr. Leon Webb intensificó sus investigaciones y creó un instituto neurológico para estudiar estos fenómenos.
Su trabajo se volvió crucial para ayudar a los colonos a comprender y afrontar estos cambios, asegurando que su salud mental no sufriera mientras se adaptaban a sus nuevas capacidades. Mientras tanto, el enfoque cauteloso de Marco Venn hacia la integración ecológica había dado sus frutos. Los sistemas agrícolas desarrollados bajo su supervisión utilizaron técnicas híbridas extraterrestres que eran increíblemente eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Estos sistemas proporcionaron seguridad alimentaria a la colonia y también les permitieron comenzar a reparar el daño ambiental que se había infligido involuntariamente durante los primeros días del asentamiento. La sociedad que surgió en Próxima Centauri B era una mezcla de las culturas de la Tierra y los restos de la civilización alienígena cuya tecnología habían adoptado. Las escuelas enseñaban tanto historia humana como xenoarqueología, el estudio de artefactos y sitios alienígenas, alentando a una nueva generación a mirar las estrellas no solo como un destino, sino como una conexión con otros mundos posibles y civilizaciones perdidas. A medida que se acercaba el primer aniversario de su llegada, el ARA planeó una conmemoración. No fue solo para celebrar su supervivencia, sino para honrar su progreso para convertirse en parte de algo más grande. El evento se transmitió durante todo el nuevo amanecer y de regreso a la Tierra, donde miles de millones lo observaron, con el ánimo animado por el éxito de sus parientes lejanos. Durante la ceremonia, Alara habló, su voz resonó por todo el planeta y a través del vasto vacío del espacio hasta llegar a los oídos todavía esperanzados de la Tierra. Hoy no somos solo supervivientes, sino pioneros de una nueva existencia. Hemos aprendido que nuestro legado no está definido por las fronteras de nuestro mundo, sino por los puentes que construimos entre las estrellas. En los años siguientes, New Dawn se convirtió en un faro de colonización interestelar. Se lanzaron otras misiones, inspiradas en los éxitos y lecciones de los jardines colgantes. Cada nueva colonia añadió hilos a una creciente red de presencia humana en las estrellas.